Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Lo primero, bueno, entiendo que me escucháis, ¿verdad? Que alguien me haga con el pulgarcito o algún emoji y me diga que se me escucha. Genial, genial. Bueno, pues lo primero, daros las gracias a todos y a todas por estar aquí a esta hora, que es una hora un poco particular. Y especialmente gracias a, bueno, a las personas que se han ofrecido de una manera además desinteresada y muy cariñosa a participar como hablantes en este space. Porque, bueno, desde el colectivo llevamos mucho tiempo con ganas de abordar este tema, porque de alguna manera pensamos que algo ocurre, ¿no? Algo ocurre en la educación en Cataluña, la cosa está bastante crispada, hay montones o constantes declaraciones en un montón de sentidos, y la sensación que yo creo que algunos tenemos y algunas es que cada vez cuesta más entender el fenómeno educativo en Cataluña, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que hay muchas claves que están ocurriendo allí que podrían ser muy ricas y muy interesantes para entender cosas que están pasando en el resto de la geografía de nuestro país en el ámbito educativo. Así que creo que hablo en nombre de todo el colectivo cuando digo que teníamos muchísimas ganas de hacer este space, que además teníamos ganas de que fuera un space plural en el que hubiera voces diferentes, con claves diferentes. Y nada más, daros la bienvenida a todas. Ya sabéis la dinámica de esto. Primero hablarán los compañeros y compañeras que hemos invitado, Elena Ferro, Andreu Mumbrú y la compañera Mar Hurtado, y a partir de ahí pues podréis pedir la palabra e iremos dándola, o yo la iré dando a medida que vaya iniciando el debate. No sé, compañeros, compañeras, ¿quién de vosotros quiere empezar? Elena, Andreu, Mar. Bueno, Mar no está, no la veo. Mar se debe haber caído, pero la esperamos. Si quieres empezar tú, Elena, me parece fantástico. Vale, bueno, yo estoy un poco aquí también, o sea, me hizo gracia el título de qué está pasando en Cataluña con la educación y lo dije en Blue Sky porque yo ahora ya no estoy aquí, he venido así como excepcionalmente porque, por el space, ¿no? Pero yo lo dije allí que, bueno, voy a ver si yo también me entero qué es lo que está pasando, ¿no? Porque no sé si daremos las claves de lo que está pasando o simplemente, bueno, yo particularmente eh, no sé muy bien lo que está pasando. Además, yo tengo la sensación de que lo que está pasando en Cataluña es como una instancia, un caso particular de algo que no solo está pasando en España, sino que es mundial, porque leas cosas de Francia, cosas de Inglaterra, tienen sus particularidades, ¿no? Pero veo que hay como mucha crispación, hay muchos debates que son como paralelos y repetidos, muchas problemáticas que son comunes. Y no sé, quizá por algún motivo en Cataluña pues ha habido más voces discrepantes, quizá Andreu luego apuntará, creo, motivos más concretos de por qué puede haber pasado esto. Pero sí que estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho de que lo que está pasando aquí puede tener mucho que ver con lo que está pasando en otros sitios y que quizá vamos a velocidades diferentes o por caminos un poco paralelos, pero que es una tendencia que yo diría que es global, ya incluso en los países de nuestro entorno es muy común, ¿no? Esta, esta crispación, falta de entendimiento. Y yo, bueno, no quiero alargarme mucho así de entrada, pero solo quería decir que yo tengo la sensación de que como si estuviéramos hablando de gente que está intentando ejercer profesiones diferentes, que tiene una visión bastante incompatible, que no compartimos significados de las palabras y que todo esto unido a una situación pues, social, donde también aquí intervienen las familias, cambios que ha habido en los últimos tiempos, todo el tema digital, cambios en la legislación, falta de recursos, los efectos de la crisis económica que ya arrastramos desde hace muchos años, ¿no? Todo se ha sumado hasta llegar a la situación actual donde creo que el debate es difícil y a la vez es muy necesario porque es verdad que estamos en una situación que hay mucho malestar, pero si los diagnósticos no son
bueno, no diría correctos, porque no sé si hay diagnósticos correctos, porque es muy complicado, pero si los diagnósticos son muy parciales, no tienen en cuenta la complejidad de la situación, en vez de ayudarnos a solucionar, nos van a ir encasillando en posturas que nos llevarán a, bueno, a una situación todavía peor. Y bueno, no quiero alargarme más así de entrada, si acaso, no sé, que Andreu y Mar también puedan dar su visión y luego ya, si acaso vuelvo a hablar. Muchas gracias, Elena. Me parece fantástica la introducción que hace. Como Mar parece que tiene problemas para poder hablar, Mar, te he mandado la invitación como hablante y no sé si tienes que verla en el icono de abajo, donde hay como dos personitas. Mira a ver si ahí la puedes hacer. Y mientras tanto, que sea Andreu nos puede dar algunas claves Sí. muy interesantes. Venga, Andreu, gracias. Buenas noches. ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Vale, pero primero de todo, muchas gracias por la invitación. No sé, vamos a ver si encontramos respuestas, como decía Elena. A ver, de lo que decía Elena, comparto prácticamente todo lo que ha dicho. Pienso que lo que pasa en Cataluña, Cataluña no es una burbuja aislada del mundo y por lo tanto pasa lo mismo que está pasando en el mundo, o al menos en Occidente, América Latina, etcétera, donde vivimos un momento reaccionario. O sea, en educación y en general. Solo, o sea, con ver los resultados electorales, los gobiernos, ¿no?, que nos rodean, ya vemos que estamos en un momento reaccionario. Con apoteosis del individualismo, de las desigualdades, ¿no?, naturalizando las opresiones, etcétera. Y la educación, pues, no es ajena a todo este proceso. Pienso que tampoco es que vengamos de un momento progresista, ¿no? En educación no venimos del socialismo libertario, en educación ¿no? Venimos de un momento donde las políticas educativas ya venían marcadas por la OCDE, ¿no?, por el interés del sistema económico, etcétera, pero sí que se podían combinar con cierta retórica a favor pues, de la inclusión, de la innovación, etcétera, ¿no? Iban combinadas. Agenda del OCDE, pero suavizada, ¿no? Un neoliberalismo progresista. Y estamos transitando, pienso, a una forma conservadora o reaccionaria de este mismo neoliberalismo, ¿no? Donde los elementos de competición entre centros, entre personas, los procesos de privatización, las direcciones gerenciales en los centros, la meritocracia en el peor sentido, ¿no?, pues yo creo que se están agudizando todos estos elementos. También hay un proceso que se da en todo el mundo y que la educación pues, no es ajena, que es todo el proceso de digitalización. Pienso que los debates están a veces muy centrados en la cuestión de pantallas sí o no, o cómo afectan las pantallas a los chavales o a los procesos de aprendizaje y o cómo se combinan, ¿no?, qué encaje tienen las pantallas en la didáctica, etcétera. Y creo que tenía que haber análisis más profundos. Al final, la digitalización es como una transformación central de un capitalismo en crisis y se está dando estos procesos en todo el sistema económico. Entonces deberíamos seguramente también hacer un análisis más profundo, no entre tecnooptimistas y tecnofóbicos, ¿no?, sino un poco de análisis más profundo de lo que implica los procesos de digitalización. Y en este marco pensaba, ¿no?, cuál es el hecho diferencial catalán y se me ocurrían como tres elementos. Hay elemento, de un lado, hemos sufrido los últimos años toda la cuestión que tiene que ver con la lengua, ¿no?, la ofensiva política, judicial, contra la escuela en catalán. Esto lo comparten también los compañeros del País Valencià o de Baleares. Después hay el elemento de los recortes, que sí que es verdad que se dio, ¿no?, después de la crisis del 2008 en muchos sitios, pero nosotros fuimos unos de los alumnos ventajados en los recortes y hemos arrastrado estos recortes, todavía arrastramos algunos de estos recortes, pero principalmente yo creo que el hecho diferencial catalán es la LEC. O sea, si algo nos distingue del resto de comunidades del Estado es la Ley de Educación de Cataluña, que pues, ya tiene 15 años de desarrollo y que ¿no?, contenía algunos elementos que están presentes en otras partes del Estado, pero creo que aquí de forma especialmente intensa, todo lo que tiene que ver con elementos de nueva gestión pública, ¿no?, de las direcciones como jefes de personal, como en un sentido gerencial de las direcciones, la autonomía de centro no como adaptación a la realidad del entorno, las necesidades del alumnado, sino como
diferenciación y competición entre centros, por lo tanto, atomización del sistema. Toda la cuestión de la gestión de las plantillas, que se ha combinado con una inestabilidad mucho mayor de las plantillas y una selección de personal, etcétera. Y además esta agenda ha ido acompañada muchas veces de una fachada de renovación pedagógica, ¿no? Como si esto fuera elementos necesarios para implementar la renovación pedagógica, cuando yo creo que bueno, nada que ver, ¿no? De hecho, la renovación pedagógica o esos elementos esenciales de la renovación se han tenido que despojar de su contenido más emancipador o más político para poder casar con toda esta agenda de transformación educativa. ¿Y qué tenemos ahora? Pues mucho malestar, eso es una realidad. En los centros hay un malestar entre los profesionales muy grande, mucha polarización en el debate pedagógico y un sistema más atomizado, ¿no? Y ya para terminar, creo que en este contexto, digamos que simplemente, de alguna forma, este malestar se lo están llevando, lo están aprovechando posiciones neoautoritarias en educación. Para mí esto es evidente, pero no es suficiente simplemente con denunciar esto, ¿no? Decir, bueno, es que viene la derecha, ¿no? Viene la extrema derecha. Con esto no vamos a confrontar a estas posiciones neorreaccionarias en la educación, y hace falta, por lo tanto, un programa propio autocentrado en educación. Hace falta dignificar la profesión de los docentes, en clave salarial, pero también en clave de desburocratizar, de tener menos sobrecarga, de poder atender al alumnado, de que haya democracia en los centros y de defender la educación pública. Yo pienso que el elemento democratizador es esencial en un sentido formal, ¿no? Los procesos, pues, la elección de las direcciones, las decisiones en los claustros o en los consejos escolares tienen que ser democráticas, pero también un sentido profundo de democracia, ¿no? Una educación que incluya a todo el mundo, que sea igualitaria, que transforme la sociedad, que sea, ¿no? Con un programa de democracia educativa radical. Yo creo, y me he enrollado un poco porque a la que pongo el play me enrollo, pero creo que he podido hacer un poco el panorama, como la diagnosis como la veo. No, que va, ha estado fantástico, Andreu. Y además ya empezamos a entrar en materia y a hablar de cosas que yo creo que todos los oyentes y las oyentes lo tienen en la cabeza, y eso es fantástico. Así que todo lo contrario. Mar, creo que tú ya has conseguido solucionar los problemas y pues nada, todo tuyo. Por fin, gracias. Y mira, estos problemas técnicos me han permitido ser la última y he podido escuchar tranquilamente, y además me doy cuenta, ¿no?, que son dos puntos de vista muy complementarios al que yo voy a ofrecer. Y bueno, de entrada, daros las gracias por invitarme a este space, que es para mí el primero, ¿no? Mi primera vez. Qué bien hacerlo al lado del colectivo Dime, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti. A ver, yo voy a ofrecer un análisis así rápido desde un punto de vista más inmediato, ¿no? Más de lo que está pasando actualmente, pero ahora, ¿no? En estos momentos, ¿no? Que es como muy alborotado. Yo cuando me digo a mí misma qué pasa con la educación en Cataluña, pues mira, mi respuesta es, pues pasa que los maestros trabajan incansablemente, que muchos institutos salen adelante, aunque tengan 1000 dificultades, y que sin apenas recursos, pues intentan atender la gran diversidad que todos tenemos y conocemos, ¿no? O sea, eso es un hecho total y que no se habla así. Pero también es verdad que ante este panorama de trabajo intenso, de hacer todo lo que se puede y más, ¿no?, aparecen y se hacen públicas unas pruebas PISA, unos resultados de competencias, y es una oportunidad para analizar estos resultados, para ver qué está pasando y qué pasa con estos malos resultados, no sobre el aprendizaje, no sobre la educación en sí, sino sobre el aprendizaje. Y estos malos resultados son utilizados para culpabilizar, destruir, ¿no?, y entrar en un análisis muy simple, poco profundo, sin datos ni reflexión. Y además se establece a nivel administrativo, ¿no?, un vacío enorme donde no se explican, donde no se habla. Al contrario, ¿no?, percibimos una sensación de pedir perdón por estos resultados, ¿no?, en vez de
De decir, bueno, ha pasado esto, pero pasan otras cosas que también hay que explicarlas, y si han pasado estas rigurosamente, no. Y claro, estos vacíos que se generan en educación son aprovechados por otras personas, y entra todo este discurso, ¿no?, del todo mal, de un debate súper simple sobre metodologías buenas y metodologías malas, y sobre todo una confusión enorme entre educación y aprendizaje, ¿no? Y está claro que, ¿qué pasa con la educación en Cataluña? Pues la educación en Cataluña necesita un debate profundo, mucho tiempo que nos damos cuenta, necesita una reflexión de base, ¿no? Sobre, ¿no? Podemos definirla como qué necesidades tiene la sociedad actual y qué puede ofrecer la escuela para satisfacer estas necesidades. Y eso es una pregunta mucho más profunda que debemos intentar hacernos y debatir y construir a partir de aquí. Y esa sería pues mi reflexión inicial. Genial, ¿Sí? muchísimas gracias, sí, Mar, muchas gracias. Fijaros, creo que todo bueno, antes de nada, bueno, animar a cualquiera, ya sabéis que podéis pedir en la palabra, ¿vale? Cuando queráis, si alguien quiere intervenir. Me llama la atención, yo creo que lo habéis dicho los tres, pero corregidme si me equivoco, que un poco hablar del discurso del todo mal, ¿no? Y creo que era Mar la última que decía, pero también ha hecho referencia a Andreu, ¿no? De tratar de tensionar el discurso sobre lo que pasa en Cataluña, que a mí me parece que los tres habéis hecho un diagnóstico que todo el mundo podemos compartir, de llevarlo hacia algún lado, ¿no? Entonces, fruto de eso, quizás yo desde lejos siento que continuamente, ¿no?, se habla de la educación en Cataluña, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros y vosotras? ¿Por qué pensáis que hay, o hacia dónde pensáis que se está llevando las cosas? ¿Qué creéis que es este discurso del todo mal? ¿Cuál creéis que es la intención? Y si creéis que de alguna manera pues va a mejorar o empeorar la situación que también habéis diagnosticado. No sé si alguno queréis hablar. Y os recuerdo a todos y a todas que solo tenéis que levantar la mano para participar. Yo os doy permiso. Elena, ¿quieres tú darle, que ha hecho un gestillo con la mano? Sí. Bueno, no sé si voy a contestar exactamente lo que has preguntado, pero yo mientras iba escuchando a Andreu y a Mar, también pensaba que quizá un hecho diferencial en Cataluña es que, fruto de todo esto que ha explicado Andreu, de la LEC, de la autonomía de centro, que se ha vendido pues como una cosa innovadora con unos objetivos, pero luego también se ha utilizado de otra manera, ¿no? Pero más allá de la ley y de lo que hay detrás, de intereses económicos del mercado, de lo que sea, ¿no? También creo que ha habido mucha gente que desde dentro del sistema se ha creído la innovación, se ha creído en un compromiso, digamos, ético, en una visión de la educación diferente, y se han querido aprovechar estas herramientas, digamos, para hacer el bien, ¿no? Para intentar aplicar metodologías nuevas y para intentar hacer cosas diferentes. Y a mí me da la impresión de que el discurso políticamente correcto de la ley, ¿no?, y esta visión que algunos maestros y profesores desde dentro del sistema han querido o hemos querido aprovechar para hacer cosas en favor de avanzar hacia una mayor equidad, hacia intentar nuevas maneras de trabajar más adaptadas a lo que creíamos que era la realidad de nuestros alumnos y sus necesidades, la inclusión. Todo esto se ha hecho con unas herramientas que no estaban pensadas para hacer esto, ¿no? Los recursos que teníamos ya no son suficientes para hacer lo que se ha hecho toda la vida, y menos todavía teniendo una diversidad de alumnado mucho más grande, porque no olvidemos que en las últimas décadas se han incorporado muchos alumnos al sistema educativo que antes estaban excluidos, ¿no? Pero incluso para seguir haciéndolo de siempre con estos alumnos, los recursos no eran suficientes, todavía son más escasos y más insuficientes para intentar hacer alguna cosa un poco más allá. Y además no solo lo hemos hecho con pocos recursos, sino que además lo hemos hecho muchas veces sin la formación, sin el tiempo para reflexionar, sin el tiempo para preparar, de manera que es verdad que muchas cosas se han hecho pues mal.
porque estábamos aprendiendo, porque no teníamos la formación detrás, la experiencia, las inercias. Las inercias nos llevaban pues a hacer lo de siempre, pero queríamos hacer otra cosa, ¿no? Estoy hablando como si yo estuviera aquí al medio del meollo, pero ha habido muchas realidades de mucha gente que ha intentado muchas cosas y se han hecho muchas cosas bien y yo estoy como incluso sorprendida de que se hayan hecho cosas tan chulas y cosas que han funcionado tan bien con tan pocos recursos. Pero a la vez que se han hecho cosas que han estado muy bien y que han sido experiencias, digamos, de éxito dentro de lo que había, pues también ha habido muchas cosas pues, que no han acabado de funcionar y también cosas que no se han entendido. Y después ha habido cosas que simplemente responden un poco a lo que yo decía antes, ¿no? Que si tú tienes una visión de la educación muy diferente del que está trabajando a tu lado, seguramente el hecho de que tú intentes hacer algo es una molestia para esa persona, porque estás cuestionando su manera de trabajar y estás poniéndole pues aquí unos problemas y unas situaciones que no se había planteado, ¿no? Entonces, creo que aquí han fallado muchas cosas muy complejas. Se han hecho cosas mal, hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que se han hecho regular. Todo se ha hecho sin tener muy claro hacia dónde íbamos, yo creo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues un poco lo que ha dicho Mar, ¿no? Que a veces los resultados de aprendizaje no han sido los esperados porque quizás se han aprendido otras cosas que no se valoran o quizá puede ser cierto que se ha aprendido menos de algunas cosas que son importantes y que se deben aprender, ¿no? Yo a veces lo veo como un poco, estás acostumbrado a hacer unas cosas con unas herramientas, te han pedido que hagas otra cosa diferente, has abandonado esas herramientas, pero todavía no te habías hecho con las herramientas nuevas, ¿no? Y aquí creo que ha habido una parte del problema. Luego creo que el hecho de que todo esto se haya hecho por parte de algunas personas con una visión diferente de la educación, pues ha puesto a otras personas que no tienen esta visión en una contradicción. Y de aquí viene el debate, que esto no solo ha pasado en Cataluña, ¿no? De cuestionar la inclusión, de que hay alumnos que tengan que estar dentro del sistema y que tengamos que atenderlos. ¿Cuál es mi trabajo como docente? Si mi trabajo es transmitir unos conocimientos de una materia que yo doy y ya está, o, bueno, lo que escuchamos muchas veces, ¿no? De, yo no soy psicólogo, yo no tengo que estar tratando estos temas que son de trabajadores sociales, que son de no sé qué. Bueno, ¿tenemos que tratarlos o no tenemos que tratarlos? Y si los tenemos que tratar, ¿con qué herramientas, con qué formación, con qué apoyos? Este es un debate, pues, que cuando no se quiere tener, pues es mejor desviar la atención hacia otras cosas, ¿no? Y echar pelotas fuera y siempre la culpa es de otros, que es verdad que hay muchas cosas que no dependen de nosotros y que las tenemos que hacer contra muchas cosas, ¿no? Contra mucha burocracia, contra falta de recursos, pero otras veces simplemente es que no queremos asumir que hay cosas que quizá tenemos que nosotros pensar, bueno, ¿y yo qué puedo hacer con esto que tengo en favor de mis alumnos, ¿no? Y bueno, y después supongo que Andreu ya sacará el tema de la agenda reaccionaria y de una reacción que no es solo en temas educativos, ¿no? Que está a nivel de toda la sociedad y la educación, naturalmente, pues también ha quedado un poco como sobrepasada por este tsunami. No sé, he dicho Sí. muchas cosas. No, muy Todas muy Elena. interesantes. Andreu, ¿quieres hablar tú? Sí. Sí, bueno, seguimos más o menos el orden de antes, si os parece. A ver, ligando un poco con lo último que decía Elena, ¿no? Evidentemente el todo mal, este catastrofismo, puede ser usado a favor de esta agenda reaccionaria. Tenemos el ejemplo muy cercano de Francia, con este choque de saberes, que al final en lo que consiste es en la autoridad del profesor como nuevas formas de autoritarismo, en la segregación temprana del alumnado, con más repetición, con división del alumnado por nivel, que al final esto lleva a naturalizar las desigualdades, ¿no? Es evidente que hay esta deriva. Y aquí ya no hay retórica ni innovadora, ni de renovación, ni de nuevas metodologías, ni de inclusión, ni de nada. Es directamente, se mantiene los centros compitiendo, la gestión de los centros como si fueran empresas, pero además con estos elementos de segregación. Y esto podemos tener esto en poco tiempo aquí también, ¿no? Pero también es verdad que igual durante bastante tiempo en Cataluña ha habido un discurso de todo bien o de que
el debate educativo excluía algunas voces, ¿no? Interesaba que solo algunas voces eran las que estaban legitimadas para hablar y que el profesorado, los profesionales de la educación se han sentido que, bueno, pues que no contaba su voz, ¿no? De alguna forma hay una exclusión de la voz y del voto en los claustros, ¿no? Con el decreto de plantillas y direcciones, pero también en un conjunto de la sociedad, donde las políticas educativas se diseñan con fundaciones privadas, con empresas y no con la comunidad educativa, con sus trabajadores, con familias y con el alumnado. Y por esto es esencial recuperar las voces de la comunidad educativa para pensar una agenda alternativa en educación. Ni todo mal, pero tampoco todo bien, ¿no? Y diagnosticar qué es lo que falla y tener propuestas para incidir. En este sentido, pienso que no, cuando se habla de innovación, de renovación, a mí el término innovación cada vez me gusta menos porque me resuena, ¿no? Al final Telefónica puede hablar de innovación o La Caixa está hablando de innovación educativa. Entonces, cuando el discurso se lo pueden quedar a grandes empresas, alguna cosa estamos haciendo mal. Yo pienso que tenemos que recuperar la tradición que en catalana es profunda y tiene mucho recorrido de renovación pedagógica, que está vinculada a algunos valores que me parecen fundamentales. Y esta renovación pedagógica solo es posible, en un sentido muy, muy parecido a lo que decía Elena, con democracia, o sea, no puede ser que vengan recetas metodológicas o didácticas o pedagógicas a los centros que se vivan como imposición, porque esto no funciona. Es que no funciona. Entonces, lo que tiene que haber en los centros es espacio, menos carga de trabajo y más espacio para la coordinación, para la reflexión, para el debate pedagógico y para la construcción consensuada de proyectos educativos, ¿no? Que entonces sí pueden conectar con la renovación. Y aquí sí que puede haber mejor formación, siempre que sea, ¿no? Haya una formación que sea accesible, gratuita, en horario laboral, con tiempo y que sea colectiva a partir de los intereses de los centros y de las zonas educativas. Tiene que haber, como decía Elena también, recursos. Es fundamental. Hay formas de trabajar que no se pueden aplicar sin recursos. Esto es evidente. Ya no hablando de metodologías, sino el proyecto por ejemplo, el decreto de inclusión educativa, que es un decreto que sobre el papel, ¿no? La letra es, yo creo que todos aquí podríamos estar de acuerdo, pero que es inaplicable o que no se está aplicando. Y esto está generando una reacción contraria, ¿no? Está generando más reacción a la contra de la inclusión que no garantizando una inclusión, una educación inclusiva efectiva. Es evidente que como no hay recursos, no podemos caer en pues entonces no queremos inclusión. Tenemos que defender de forma militante la educación inclusiva. Pero tampoco podemos decir, no, es que esto los profesores que no quieren practicar la inclusión. No, hace falta recursos, hace falta bajar ratios, es fundamental bajar ratios, es fundamental reforzar las plantillas de especialistas. Si no, es imposible la inclusión. Y si no hay esto, estamos dejando todo el terreno a aquellos que en realidad no quieren una educación inclusiva, porque conectan con el malestar, ¿no? Conectan con el malestar que se vive en los centros. Y la renovación pedagógica creo que también necesita, es fundamental, estar vinculada con un proyecto político, ¿no? Con un proyecto de emancipación, con un proyecto igualitario, ¿no? Entonces, no puede ser simplemente una revisión de las prácticas como los departamentos de innovación de las empresas, ¿no? No se trata de esto. Yo pienso que la idea es de renovación ha ido, y cuando la renovación en Cataluña ha tenido un papel fundamental, pues ha sido, ¿no?, en el momento, en principios de siglo, durante la República, en la transición, ¿no?, con las escuelas del CEPEC, que al final era una defensa de la educación pública. Por lo tanto, creo que tiene que haber un programa. La educación. Perdón, he escuchado. Es que creo que se ha colado la voz de Marc, que ha pedido la palabra. No, pues, decía que el programa de renovación tiene que ir con un programa de reforzar lazos sociales, de más igualdad, etcétera, de una formación humanística y científica crítica profunda. Y también me parece importante, hay como, delante de todo este panorama, hay dos respuestas que a mí me parecen mal, me parecen que tenemos que hacer igual. Ha habido una respuesta que constantemente acusaba a los docentes, a los profesionales, ¿no?, de no trabajan suficiente, no se renuevan, no se forman, ¿no? Y al final los problemas es que
los docentes o todos los profesionales de la educación no están dando suficientemente de sí o no están suficientemente formados. Yo creo que este señalamiento individual no lleva a ninguna parte. Y de la misma forma que tampoco esas respuestas que señalan al alumnado, ¿no? De no se esfuerza, es que no llega al nivel, es que no está comprometido, es que todo es culpa, ¿no? Como si al final los problemas estructurales fueran culpa de los trabajadores o de los alumnos. Y pienso que no, son cuestiones sistémicas que se tienen que abordar en clave sistémica. Y ya está. Esto, más elementos para el debate. No, muchísimos elementos para el debate en todas las intervenciones. Quiero daros las gracias a todos los participantes, porque la verdad es que el nivel, valga por tirar allí un clickbait, ¿no? Está siendo muy, muy alto y me encanta. Me encanta. Además, creo que esa apreciación del discurso de Andreu y también de algunos compañeros más sobre, bueno, la relación entre superestructura e infraestructura me parece que es clave. Marc tiene la palabra y después el compañero Marc la ha pedido y iría él, ¿vale? Marc, todo tuyo. Bueno, muy bien. Bueno, sí, súper de acuerdo con las intervenciones. Y bueno, yo podría decir que volvemos a la superficialidad, ¿no? Volvemos a creernos rige por modas y esto pues nos pierde y perdimos ahí toda la profundidad y el rigor que necesitamos. Y yo estoy convencida que los cambios en educación solo funcionan si nacen de dentro de los centros. Todas las imposiciones que vienen de fuera o entran solo a la capa superficial y se lo creen dos, pero tampoco sirve de nada, o no va más allá, ¿no? de lo que realmente tiene que ser, que es que se lo crea todo el claustro, que trabaje sobre eso, que construya y que se lo haga suyo para que después esa idea o esa manera de funcionar en los centros tenga una identidad. Y es lo que tenemos que conseguir, es identidad propia en los centros, y las modas te alejan de esta identidad. Por lo tanto, también es el Departamento de Educación, todos los que estamos como muy cerca y del trabajo educativo y de las políticas educativas, tenemos que tener muy claro esto, que no podemos imponer, tenemos que convencer, tenemos que escuchar, tenemos que saber la realidad de cada centro, y cada centro se tiene que crear su propia manera de llegar a los alumnos, ¿no? Y bueno, es una reflexión que también tiene que nacer desde los centros, y ahí estamos nosotros provocándola. Y tenemos que provocar esto, no tenemos que decir de qué manera se tiene que enseñar, ¿no? Tenemos que provocar el debate de los centros, dentro de los centros, para que se genere esa propia identidad. Bueno, me parecía como importante hablar de esto porque, bueno, no se trata de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Está bien aquello que crees que está bien y que tiene en cuenta lo fundamental para que los niños y las niñas, los adolescentes, aprendan, pero aprendan con ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Y la manera, bueno, vamos a hablar cómo va a ser esta manera, qué va a tener en cuenta. Y no tanto, no, esto está bien y esto está mal. No sé qué pensáis vosotros al respecto. Bueno, muchas gracias, Marc, por abrir el debate un poquito. Creo que el compañero Marc también había pedido la palabra. Marc, si desactiva el micro, todo tuyo. Buenas noches, gracias y disculpad la interrupción antes. Estaba intentando recordar cómo funcionaba esto de los espacios. Nada, ningún problema. Encantado de que esté aquí, compañero. Bueno, es un debate muy interesante. Yo creo que estamos en un momento muy delicado, muy preocupante de la educación en Cataluña, porque bueno, el nivel de debate es cero, ¿no? Y al final el discurso dominante ha cambiado desde un discurso, pues hace 10 años, de los medios de comunicación, y mucha gente compraba cualquier relato innovador, ahora todo lo contrario, ¿no? Y como habéis comentado, con un debate muy simplista. Yo, por decir algo así, le he estado dando muchas vueltas y al final creo que
un punto esencial es que la escuela, al menos en secundaria, la escuela, como la entendemos, como un espacio para dar oportunidades a todos los alumnos y que incluya a todos los alumnos, es una cosa muy reciente. La escolarización universal creo que debe tener como 30 años, hasta los 16 años, y en Cataluña se junta con una diversidad de alumnos y una llegada de alumnos de países diferentes y con problemáticas muy diferentes muy alta, con lo cual tenemos toda la población escolarizada en secundaria, con una parte importante, con muchas dificultades y una parte también importante que no quiere estar en el aula o no lo entiende o no le encuentra el sentido, ante lo cual y con falta de recursos, con respuestas simplistas y innovación impuesta desde arriba muchas veces o que se vive como impuesta desde arriba, pues ha sido un poco el caldo perfecto para que mucha gente comprara el discurso contrario, ¿no? Y entonces, para mí el gran debate es este. ¿Queremos una escuela como siempre, como se ha visto tradicionalmente, ofrecer educación para los que quieren estudiar o queremos una escuela para todos? Si queremos una escuela para todos, lo cual es mucho más complejo, requiere muchos más recursos, pues debemos prepararnos para una escuela para todos. Y esto no lo estamos haciendo. Estamos teniendo recetas simples, innovación muchas veces con pocos recursos o con poco debate, ¿no? Y como comentaréis por aquí, dar una inclusión de verdad, como comentaba el compañero Andreu, realmente necesita muchos recursos, mucha formación y planteamientos muy diferentes. Y si vendemos que solo aprobar un decreto o hacer un plan individualizado ya es inclusión, es muy fácil que la gente compre el discurso contrario. Muchísimas gracias, Mar. Muy inspiradora la intervención. Os recuerdo a todos y a todas que podéis pedir la palabra en cualquier momento. A mí me parece que quizá esto que estáis comentando un poco todo es quizá el mal de este siglo, ¿no? Vivimos en un momento en el que parece que en todas las esferas, incluida la educación, se habla de hacer políticas de izquierda, pero solamente a nivel de papel. Luego la realidad dista mucho. Eso a mí me parece que de alguna manera hace avanzar muchas posiciones a esto de la agenda reaccionaria, ¿no? Que habéis hecho mención en alguna ocasión. No sé, me gustaría que hablarais un poco de esto. ¿Quién creéis que representa esa agenda reaccionaria? ¿Tiene que ver con esta idea del todo mal de la que hemos hablado antes? Porque la falta de recursos para hacer todo lo que se le está exigiendo a la escuela, a mí me parece que es algo que todos y todas claramente pedimos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no sé, ¿cómo lo veis? Porque es un tema que a mí me llega mucho. Es decir, yo lo que veo en redes sociales es que parece que no se puede hablar de educación en Cataluña, todo está muy reactivo y enseguida salta alguien, está todo como a flor de piel, ¿no? Quizás por el diagnóstico que hacéis. No sé, ¿qué pensáis? Y aprovecho para recordaros que cualquiera puede pedir la palabra. A ver. Jordi Cano, el compañero, tiene pedida la palabra. No sé si quiere hablar sobre esto y los demás vais pensando. Jordi, si desconectas el micrófono. Hola. Ahora creo que te escuchamos. Ah, vale. Bueno, hola a todos. Claro, a mí me pasa como al resto, ¿no? Que te planteas de todo esto como por qué ha pasado o por qué estamos a este nivel, ¿no? Y de alguna manera, yo sí que he hecho, como el resto de mis compañeros, un poco de análisis de dónde hemos llegado o cómo hemos llegado hasta esta situación, ¿no? Porque la sensación es que es cierto que hay un discurso reaccionario, pero yo creo que está en todas partes, es transversal y tiene su campo de acción y tiene su público, pero que haya cuajado tanto en Cataluña, que en Cataluña se ha extendido tan rápidamente esta sensación de todo mal, pues yo creo que detrás hay motivaciones, yo creo que bastante fundamentadas. Entonces, para poner en contexto, yo pongo 4 cosas que ya se han apuntado aquí, pero que creo que es necesario que hagamos un poco también de autocrítica. Por ejemplo, todo el tema de la tecnofobia, es decir, ¿por qué hay tanta tecnofobia? Hombre, hay que recordar que en Cataluña, en 2010, se hizo un proyecto que se llamó UPERU, 1x1, que consistía en dar un ordenador a cada alumno. 2010, cuando no había prácticamente wifi en ningún sitio.
mucha de la gente que estaba en ese momento en tecnología educativa, yo recuerdo una entrevista que hicieron a Jordi Adell en 2010 diciendo, cuidado, cuidado, porque no se cambia la pedagogía solo poniendo ordenadores, hay que hacer una renovación pedagógica, hay que entender ese cambio. Eso no se hizo y entonces, claro, la sensación de que se compró un montón de material y se hizo un gasto espectacular para luego dejarlo arrinconado, se tenía. Si luego pasan 20 años y enseguida vuelves al mismo sistema con la sensación de que eso ya fue un fracaso y que no ha cambiado nada, pues claro, eso genera reacción. En la misma época también es cuando, a raíz de la LEC, se crearon las que se llamó escuelas de nueva creación, que eran escuelas nuevas, con proyectos de centro muy concretos, con equipos más o menos estables, porque lo que se buscaba es cierta estabilidad. Como pasó el tiempo y esas plantillas no eran tan estables, lo que se hizo fue, pues, más o menos establecer, supongo que Andreu tendrá más datos que yo, pero establecer un poco la idea del decreto de plantillas, ¿no? Es decir, ostras, que estos centros puedan de una forma estabilizar a sus docentes. Esto, que podía parecer también bueno, es decir, uno por uno, es buena idea, digitalicemos la escuela, pero mal hecho. Ostras, estabilicemos las plantillas, pero claro, con un sistema que parecía casi dictatorial o muy parecido a lo que era la concertada. Y luego encima apareció una cosa que se llamó Escola Nova 21, que era muy buena idea. Era una serie de centros que apostaban por hacer renovación, que se juntaban. Pero ¿qué nos pareció a los que nos quedamos fuera de la Escola 21? Que era como un club privado, endogámico, en el cual ellos eran los que marcaban la innovación y el resto no éramos nada. Yo creo que estas tres cosas que no acabaron de funcionar muy bien y que no se explicaron muy bien, pues es cierto que generaron, yo creo que cierta reacción en gente que veía que había como un mini lobby o un grupo de gente que decidían hacer cosas nuevas, innovadoras, tal cual, pero que si no estabas en ese entorno eras como de segunda clase. Y entonces esa sensación, que yo creo que no es cierta, porque yo creo que no es verdad, porque nosotros mirábamos todo eso con admiración, pero realmente la sensación, en Escola 21, cuando te quedabas fuera, era como, bueno, sí, habrá una segunda fase donde ya os acogeremos, pero de momento no. Y esa cosa que estaba muy bien, luego también hubo un problema con los resultados. Se dieron resultados, no parecía que eran espectaculares, quedó como una cosa como barata. Entonces, yo creo que todo eso fue alimentando este discurso que los reaccionarios supieron coger muy bien, y que diciendo, mira, es que os están engañando, es que no sé qué. Porque todo el tema de que nos imponen tal y cual, yo siempre apelo a que cualquier maestro me diga que una vez cierra la puerta de su aula, ¿quién le impone nada? ¿No? Al final sí que es cierto que hay centros que hacen apuestas, pero esas apuestas quiero pensar que son consensuadas. Claro que hay equipos directivos dictatoriales, a verlos haylos, pero en general, vamos, para mí los equipos directivos son unos santos porque tienen un trabajo espectacular. Y todo eso, muy mezclado con lo que decía Marc, yo creo que es fundamental. Cataluña es una zona muy industrial, que afortunadamente muy rica culturalmente porque nos llega gente constantemente, pero de la misma forma que en los años 70 y 80 eso se fue vehiculando y los que somos hijos o nietos de migrantes, pues nos hemos instalado y nos hemos... Y hemos pasado a integrarlos perfectamente, ahora realmente desde la escuela no se ha sabido hacer nada bien. La inclusión, que sí que es cierto que en los 80 era relativa porque a los 13 a la mitad de la población se la echaba, ahora es de inclusión total y no sabemos cómo hacerlo. Lo hemos hecho fatal. El tema de la lengua es importante porque para nosotros es un factor de inclusión, pero ya no solo la lengua, es el constante crear guetos, crear escuelas de primera y segunda, tema de la concertada, pero también la públicas de primera y de segunda. Y todo eso genera un caldo de cultivo que fácilmente crea una narrativa que el resto de la gente compra y que es fácil que alguien reaccionario coja todo eso que acabo de explicar y lo convierta en una narrativa de peso y lo utilice para atacar. Wow, muchas gracias, Jordi. Me ha encantado la intervención, muy interesante. Creo que el compañero Andreu, interpreto que eso es que has pedido la palabra, ¿no? Sí, no tengo muy claro cómo se pide la palabra. Sí, vale. Quería aportar algunas cosas, pero digas, Manuel.
Nada. Simplemente muy breve, que recordaros a todos y a todas que podéis solicitar la palabra si queréis intervenir, ¿vale? Para bueno, pues para que sigamos debatiendo, ¿vale? Andreu, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, de algunas cosas que decía el compañero, evidentemente nosotros, al menos desde usted, que no hacemos la misma valoración de Escola Nova 21, no podemos compartir el sentido que tenía, porque de alguna forma, es lo que decía, ha sido un proyecto de innovación que para mí es renovación vaciada de contenido emancipador y que ha sido funcional a implementar una agenda en la educación perjudicial. La competición entre centros, ¿no? El proyecto educativo no como una adaptación a su realidad, a su complejidad, a la complejidad del entorno, del alumnado, sino como una diferenciación en un cuasi mercado educativo en donde los centros compiten diferenciándose. Yo creo que proyectos como Escola Nova 21 han favorecido este proceso donde cada centro se tiene que diferenciar, donde los centros hay una dirección que no se elige democráticamente y que los proyectos educativos no son un proyecto consensuado en el claustro, sino que son un proyecto de dirección, ¿no? Un proyecto de dirección y proyecto educativo del centro al final son una misma cosa. Entonces, proyectos como Escola Nova 21 han favorecido esto. Por lo tanto, nosotros hacemos una análisis más crítica de estos proyectos. Sobre la digitalización, este año el presupuesto para digitalización en Cataluña llega casi a los 400 millones de euros. Es verdad que hay una parte que son fondos europeos, pero estamos hablando de 400 millones de euros. ¿Es una prioridad? Esto es una prioridad. Los equipos que están llegando a los centros, que nadie ha pedido y que nadie sabe cómo se tienen que usar, son una prioridad en la educación en Cataluña. ¿Qué intereses acompañan a toda esta inversión en digitalización? ¿Qué efectos tiene todo este proyecto de digitalización en los aprendizajes? ¿Qué efectos tienen las condiciones laborales, ¿no? Y aquí quisiera mencionar pues, los coordinadores digitales, ¿no? Y la sobrecarga de trabajo que ha supuesto todo este proceso de digitalización sin ir acompañado de la plantilla necesaria, porque no hay plantilla para mantener los equipos, para la función pedagógica, ¿no? Desarrollar la función pedagógica, etcétera, ¿no? Y después, pienso que uno de los problemas que tenemos en Cataluña es que hablamos principalmente de metodologías, pero sin profundizar. El debate está instalado en una superficie donde todo es competencias contra conocimientos. Pedagogistas, que no sé exactamente qué quiere decir, ¿no? Es un término para no decir que estás en contra de la pedagogía en general, contra profesores rancios. Este tipo de debate maniqueo no nos lleva a ningún sitio. Es evidente que tiene que haber reflexión pedagógica, ¿no? Y que ahí pienso que pues seguramente ni un extremo ni otro, ¿no? Hay mucha variedad, tiene que haber una transformación de las prácticas en secundaria y hay cuestiones como conectar con el interés del alumno, prácticas más de cooperación, educación en valores que tienen que ser presentes, pero también es verdad que ha habido prácticas, ¿no? Sobre todo pedagogías no directivas que igual lo que hacen es reproducir las desigualdades sociales. Bueno, pero en cualquier caso, cada vez me parece menos interesante el debate pedagógico. Pienso que en Cataluña lo importante no pasa por aquí, ¿no? Pasa por la doble red, ¿no? El mantenimiento que ha habido de la concertada y la infrafinanciación de la pública, pasa por la triple red, es decir, la segregación dentro de la pública, por la falta de inversión para una educación inclusiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido, la cuestión de dignificar las condiciones laborales es fundamental. Nosotros hicimos desde USTEC una encuesta ahora hace poco tiempo y salía que un 90% del profesorado piensa que ha aumentado la carga de trabajo en los últimos años. Esto conecta con lo que decía Marc, ¿no? De la complejidad social y de la atención a esta complejidad social. Y también salía que un 45% de los que respondían dicen que no tienen una buena salud psíquica o mental. Pero esto es un problema. Esto evidentemente es un problema. Y tenemos que también abordar esta situación. Mejorar las condiciones de trabajo es mejorar también la educación. Y esto pasa por, evidentemente, la cuestión salarial. Estamos en la cola salarial de los profesionales de educación del Estado, pero el coste de la vida en Cataluña, evidentemente, no está en la cola. Pasa por tener la capacidad de atender al alumnado.
toda esta sobrecarga burocrática, todo lo que tiene que ver con la digitalización, sobrecarga, la formación ahora lingüística, C2, como exigencia, sobrecarga, los proyectos que muchas veces llegas a un centro y hay un proyecto que implica una sobrecarga de trabajo porque no hay los recursos para aplicarlo, la inclusiva sin recursos, sobrecarga, 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 ¿no? Y esto también tenemos que abordar esto, y la democracia en los centros. Yo pienso que son elementos fundamentales vinculados a dignificar nuestro trabajo, pero a dignificar nuestro trabajo, nuestra profesión, para poder atender bien al alumnado. Muchas gracias, Marc. Solo un matiz, ¿vale? Porque no puedo dejarlo pasar, en fin. Todo esto es debate pedagógico, a mí me parece, ¿no? Me parece que un debate en concreto de política educativa. Quizá no es metodológico, que entiendo lo que tú decías y además estoy de acuerdo, pero sí que me parece que esto es un debate pedagógico, concretamente de pedagogía crítica, que además, como tú bien dices, hay que tener. Pero sí que quiero hacer hincapié en que esto es parte del debate pedagógico, ¿vale? A mí Sí, me parece. estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, Manuel. Quería decir, centrarse en metodologías, ¿no? Sí. En si una metodología u otra es la que funcione. Si el problema es que trabajamos por proyectos, si el problema es que la clase magistral, a mí cada vez me parece menos interesante este debate, porque hablar de esto hace que no hablemos de lo otro. Totalmente de acuerdo, ¿no? Además, yo creo que las condiciones de lo que tú señalabas, ¿no? Y algunos compañeros de estructura y de condiciones son fundamentales. A partir de ahí podemos hablar, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Pero sí, quería matizar porque me parecía importante, ya está. Elena, creo que habías pedido la palabra, no sé si estoy equivocado. Y os recuerdo a todos y a todas que podéis pedir la palabra, ¿vale? Cualquiera que quiera intervenir, la pide y yo trato de dársela. Gracias, Elena. Bueno, se me han agolpado aquí ideas mientras escuchaba a Andreu, porque además no tengo papel ni no he apuntado nada, o sea que voy a ver lo que digo porque tenía varias cosas por decir. Una ya lo has dicho tú, que esto es un debate pedagógico también, ¿no? Y también estoy totalmente de acuerdo con Andreu que la discusión sobre metodologías ya comienza a ser como, bueno, ya es absurda. Que son necesarios los recursos. Bueno, no voy a repetir lo que ha dicho él, estas últimas cosas que ha dicho que son como estructurales y son claves. Pero luego también quiero decir que hay muchos malestares diferentes. Yo, por ejemplo, voy a hablar de mi malestar. Mi malestar es una frustración por no poder atender al alumnado como yo querría y por tener una serie de debates y discusiones absurdas con compañeros de trabajo basadas en la imposibilidad de comunicarse efectivamente con criterios profesionales. Ya no estamos hablando de si tienes una visión más conservadora, más progresista, ni siquiera, que también es importante, pero ya no estamos hablando ni de estos matices, sino simplemente de que no te puedes entender porque estás hablando de idiomas diferentes. Y esto quiero ligarlo un poco con una obsesión que tengo yo, que es la formación, ¿no? Que a veces es como, ligado con lo que ha hecho antes Andreu, de responsabilizar individualmente a la persona. Yo creo que responsabilizar individualmente a la persona es muy injusto porque los docentes no escogen la formación que tienen y la que tienen que escoger la tienen que escoger por iniciativa, voluntad propia y no necesariamente con la guía o el conocimiento suficiente, y a veces sí, pero quiero decir que esto no es una responsabilidad individual, es una responsabilidad estructural. Y cuando hablamos de la formación del profesorado no es más formación, porque una cosa que es verdad es lo que ha dicho Andreu de estamos cansados, ¿no?, de que nos vayan bajando cosas de ahora esta formación interna, ahora este proyecto, ahora este programa, porque es todo súper necesario, porque todo se tiene que hacer a base de el esfuerzo individual del profesorado. Y creo que necesitaríamos menos de esto y a lo mejor algo diferente en cómo nos estamos formando, ¿no? Algo diferente que nos sirva para tener más criterio profesional, para definir mejor una identidad profesional que nos permita tener un diálogo, incluso con nuestras discrepancias, en que podamos entendernos, una identidad profesional y un criterio profesional que también nos permita, lo que decía Andreu de la democracia en los claustros, es que la democracia no es solo que votemos, porque si estamos votando en base a intereses particulares individuales y sin tener una visión global y sin tener, por lo que sea, ¿no?, un objetivo en nuestro terreno profesional y solo estamos mirando lo que nos interesa individualmente o lo que creemos en base a opiniones, ¿no?, al final esto puede ser consensuado entre el claustro,
pero no sé si es democrático, porque no estamos solamente para hacer lo que nos parece mejor, sino que estamos para construir algo colectivo y sin olvidar que nuestra función no es solo mejorar nuestras condiciones laborales que efectivamente van a impactar en la mejora de la educación, ¿no? Sino también tener en cuenta nuestros alumnos, que al final es por lo que estamos ahí, ¿no? Y no todos los intereses individuales repercuten en el beneficio del alumno, de manera que yo creo que tiene que haber esta conciencia de que esta formación no es más cursillos y más horas, es cambiar radicalmente la manera como lo estamos entendiendo, profesionalizarnos de verdad y poder tener un criterio para no depender de estas modas que si ahora nos llevan por aquí o nos llevan para allá y podernos plantar con conocimiento de causa sobre lo que estamos pidiendo, ¿no? Y creo que no me dejo nada y si me lo he dejado, bueno, pues será que no era importante. No, muy completa la intervención. La verdad que vuelvo a reiterarlo porque así lo siento y imagino que todos los que nos están escuchando deben pensar parecido. El nivel del Space está siendo muy alto y además me parece que era algo muy necesario, ¿no? Me parece que esto es un poco algo de catarsis. A ver, ha pedido la compañera Mar la palabra y luego a Zaila, que ha pedido la palabra y después iría después de Mar, ¿vale? Así que Mar, cuando tú quieras. Muy bien, seré breve para dejar espacio a los demás. Bueno, me ha gustado mucho esta última intervención de Elena, sobre todo porque hablaba tan claramente de la formación. Y bueno, vosotros sabéis que desde Rosa Sensat es una cosa que reivindicamos y que intentamos explicar de mil maneras posibles cómo de importante es esta formación y muy en la línea de lo que dice Elena, ¿no? Creo que se han quemado, ¿no?, las ganas de formarse. Y eso es peligroso. Bueno, pensamos, ¿no?, que una formación que necesitamos ahora más que nunca y que puede ayudarnos mucho es precisamente a lo que yo decía y comentaba anteriormente, ¿no?, ayudar a crear identidad de centro. Y esto no se hace transmitiendo una receta, una manera de actuar en el aula concreta, sino generando preguntas y que los docentes que la reciben pues se las hagan a sí mismo. Y esta formación que es esencial se hace en el centro y con todo el claustro, ¿no?, para ayudar a lo que comentaba, ¿no?, a generar una identidad conjunta que nos hace muchísima falta, que no nos lleva a nada y que más que nada necesitamos estar en el colectivo. Y yo voy un poquito, unos cuantos pasos hacia atrás y vuelvo a este comentario y a esta idea del recuerdo que tenemos de Escola Nova 21. Yo creo que Escola Nova 21, la parte buena que tuvo fue que generó un deseo de transformación. Y eso era un momento clave, ¿no?, ese deseo que generó para aprovecharlo desde el departamento, desde la administración, para impulsar a las ganas de revisarse, para renovarse. Estoy de acuerdo yo también con Andreu, que no me gusta para nada la palabra innovación, ¿no? Y era pues ese era como un momento efervescente donde los claustros tenían ganas de renovarse. Pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Se hizo de forma superficial y la administración reaccionó tarde, dejó ese vacío que siempre deja de vez en cuando y que se malaprovecha. No se llenaba y se llenó por esta cosa tan poco rigurosa, ¿no?, que era solo lanzar ideas que tú podías entender o no y aplicar a veces solo por estética de centro. Sí que luego más tarde aparecieron lo que son la Xarxa de Competencias Básicas, que querían como estar a la altura de lo que había sido Escola Nova 21, pero nuevamente se generaron los grupos impulsores, ¿no?, que eran un pequeño grupo de cada centro que se formaba y luego tenía que impulsar todo aquello en el centro. Y esto creo que tampoco funcionó bien porque no vuelvo a lo que comentaba al principio, no salía de dentro no era una necesidad que estaban haciendo del centro, era una manera de funcionar
puesta y eso provocó que no contaminase ni se transformase en nada. Y es una lástima porque yo creo que tuvimos un momento donde el deseo de transformarse era importante. Y ahora estamos como, no sé, como aletargados, estamos como demasiado preocupados por defendernos de esta acción, nuestra reacción. Y bueno, también es verdad, Manuel, que si sales de las redes, y tú lo sabes muy bien, tampoco es tan grave, ¿no? O sea, esta reacción tan de derechas sí que existe, pero es más en redes sociales donde tienen un campo de batalla súper monopolizado y no tanto en el día a día de las escuelas donde están ahí siguiendo trabajando sin pensar que hay alguien que les está cuestionando la metodología, ¿no? Bueno, no sé, es un poco lo que quería comentar. Hola. Hola, buenas noches. ¿Sí? Sí. ¿Se oye, no? Sí. Mira, varios temas que han salido. A participar en este momento pues te da la oportunidad de recoger muchas de las ideas que han ido saliendo y sintetizarlas y dar un poco mi visión sobre el hecho, ¿no? Yo creo que en Cataluña no se han hecho las cosas mal, se han hecho y estamos aprendiendo. Lo que no pasa en la mayoría de comunidades autónomas de España, que aún no ha empezado el cambio. Y cuando empiezas a hacer un cambio, normalmente lo que pasa es que las cosas no funcionan. Es lógico. Cuando estamos en un cambio de paradigma, yo que soy historiador, cada cambio de paradigma, sus inicios son caóticos, ¿no? Pero hay muy buenas experiencias con muy buenos resultados, pero claro, esas buenas experiencias con buenos resultados no cuentan como medias porque son pocos. Y la mayoría de veces esos centros no participan en las pruebas PISA. Yo creo que en el fondo, y hago referencia al libro de la educación universal de Juan Manuel Moreno y Lucas Cortázar, lo que tenemos cuestionado en estos momentos es la universalización de la educación. Ahora los tenemos todos. Hace 20 años no estaban todos. Ahora sí. ¿Eso qué implica? Ellos ponen una metáfora en su libro que dicen, lo comparan con una maratón. ¿Qué queremos? ¿Una maratón con los buenos? Que sabemos que los resultados que van a obtener en esa maratón, el primero con el último va a ser de minutos de diferencia, o queremos una maratón en la que puedan participar todos, donde los primeros lleguen los primeros, pero que seguramente la diferencia entre el primero y el último es de algunas horas. Pero los tenemos todos allí. Porque está en cuestión si realmente queremos escoger a los mejores o queremos cambiar un poco la sociedad. Ese es un tema que os dejo aquí. También tener presente que en estos momentos vivimos un cambio de paradigma, no en estos momentos, hace unos cuantos años, pero evidentemente los cambios de paradigma son complejos, ¿no? Antes las cosas, los cambios se realizaban de generación en generación. Ahora cada 3 años, si tú no estás al día, estás desconectado del mundo un poco, ¿no? Entonces, ese papel de desconexión y de estar conectado continuamente es lo que de alguna manera los docentes sufren, ¿no? Y no hemos encontrado todavía cómo conectar constantemente las realidades con nuestros alumnos. Es otro tema que creo que está encima de la mesa. El otro es el tema del concepto de innovación o el concepto de transformación. Yo prefiero hablar de mejora, porque innovación a veces se da para seguir haciendo lo mismo de siempre de otra manera, ¿no?
innovar haciendo lo mismo, ¿no? Pero ahora con pizarras digitales, ¿no? Y no es eso. Transformar es empezar por otro camino, adecuarse un poco a las nuevas realidades. Y esa transformación tiene que ir acompañado de los buenos resultados, ¿no? Pero claro, lógicamente, cuando salen PISA y sacan los resultados que salen, todo el mundo se pone las manos en la cabeza. Pero analizándolo bien, lo que pasa en Cataluña está pasando a nivel europeo. Y eso también tenemos que reflexionarlo. ¿Se necesitan más recursos? Evidentemente que se necesitan más recursos. Nunca lo he cuestionado, pero no solamente más recursos. ¿Qué hacemos con los recursos? Eso es más importante que muchos recursos. Porque, fijaros, yo siempre digo que un mal profesor con 30 alumnos sigue siendo un mal profesor con 15. Y si hablamos de ratios, ¿no? Reducir las ratios y hacerlo de siempre, vamos a tener los mismos resultados. Es decir, yo prefiero hablar de ampliación de plantillas. Más plantillas para los centros, para que esa autonomía que tienen cada uno de los centros puedan disponer de una organización que les permita personalizar según sus necesidades, porque todos sabemos que cada uno de los centros es diferente a los otros. Y en todo momento pienso que la clave del éxito, la clave del cambio, la clave de la mejora del aprendizaje radica en el buen profesor. Por eso tenemos que cambiar la formación inicial que tenemos actualmente sobre los profesores de educación. Y, lógicamente, el máster, porque la carrera de educación para secundaria no existe. Y saber escoger a los mejores, ¿no? Tenemos un problema de plantilla, es decir, faltan profesores y entonces cogemos lo que tengamos, ¿no? Pero es que si habláramos de sanidad, no escogeríamos a cualquier médico para que nos operara, ¿no? En cambio, en educación pasa eso, ¿no? Estos docentes, además, tienen que saber trabajar en equipo, porque lo exigen a los alumnos, mientras que ellos no trabajan en equipo. Con lo cual, para trabajar en equipo tienen que estar en el centro. Y para estar en el centro nos tenemos que cuestionar el horario de los profesores. Sé que estos son temas polémicos, ¿no? Y Andreu seguramente aquí va a decir lo suyo, pero si nos pagan 37 horas y media, no sé cuántas horas tienen que estar en el centro, pero tienen que estar en el centro para poder trabajar y planificar de manera conjunta. Si no, evidentemente se hace complicado una ley como la LOMLOE, que nos habla de plantear los aprendizajes a través de situaciones de aprendizaje, ¿no? Y además globalizándolo y trabajando en equipo, ¿no? Y sobre, ya acabo, sobre la crítica que se hizo sobre la Escuela 921, debéis pensar, yo que formé parte de esos inicios juntamente con algunas de las personas que están aquí presentes, ¿no? La mayoría de los centros que formaron parte de ese grupo que impulsó Escuela 921 estaban previamente trabajando en el ICE en lo que en ese momento nosotros llamábamos los institutos innovadores, que hablábamos de las mismas cosas. Pero claro, allí nadie nos criticó. Con lo cual, conocer un poco la historia y conocer un poco los objetivos, no solamente la visión desde fuera, creo que es importante tenerla, porque realmente se modificaron cosas. Se podían hacer mejor, evidentemente, pero es que estamos aprendiendo. Y ya dejo la palabra a otros. Muchas gracias, Josep, por la opinión. Hay palabras pedidas. No sé si Andreu quería decir algo antes. Sí, y está Atzaila, también ha pedido la palabra, y el compañero Cristian. Andreu, todo tuyo. Quería contestar un poco, ¿no? A ver, sobre el horario, sobre los mejores docentes, solo dos datos. Hoy en día ya la mayoría de docentes catalanes trabajan más de las 37 horas y media.
Y es así, o sea, todos los estudios que hacemos, las encuestas y la realidad, los que hemos estado en los centros, sabemos que se trabaja muchas veces más del horario que tenemos. Sobre elegir los mejores docentes, si faltan docentes. En secundaria el problema que tenemos es que cada vez hay más falta de docentes en muchas especialidades, donde hay más plazas que gente dispuesta a trabajar de esa especialidad. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar si no hay gente suficiente para trabajar? Y eso solo se arregla mejorando las condiciones laborales. Es que esto es evidente. En especialidades donde no hay suficientemente gente dispuesta a trabajar, tienes que mejorar las condiciones para conseguir que haya gente. Y que además sea pues, la mejor gente y la más preparada. Después, sobre Escola Nova, yo estoy convencido que los profesionales, que la gente concreta, que los centros que participaron o que participan en este tipo de proyectos lo hacen con la mejor de las intenciones. Antes yo creo que Elena lo decía al inicio, ¿no? Con una voluntad de transformación, con una voluntad de compromiso ético, con una voluntad de atención al alumnado. Mi crítica no es esta, ¿no? O nuestra crítica no es esta, es que este tipo de proyectos con una, digamos, una retórica, con un discurso de mejora, de atención, de transformación de las prácticas, ha sido funcional a toda otra agenda, a una agenda de competición entre centros, de selección a dedo de las direcciones, de direcciones como jefes, ¿no? Como líderes, no como coordinadores de un proyecto consensuado y compartido en el claustro, sino como directores de empresa, como jefes de personal, la selección de plantillas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos proyectos han sido funcionales a justificar todas estas otras medidas. Y pienso que solo vamos a poder confrontar el malestar vehiculado desde la reacción si hacemos una revisión crítica también de esto. Revisión crítica de lo que ha supuesto la LEC y lo que se ha puesto todas estas políticas y simultáneamente confrontar la deriva o digamos, este uso que se hacen de posiciones neo-autoritarias en educación. Y por último, una cuestión sobre la formación. Pienso que en un contexto de demandas crecientes, ¿no? Antes se decía de aumento de complejidad social, donde además se ha universalizado la educación y de demanda creciente, ¿no? De presión creciente sobre los profesionales, ¿no? Se nos pide pues, la cuestión de la inclusión, educación inclusiva, de la digitalización, la FIC, de las nuevas metodologías y la adaptación a los proyectos y los recursos suficientes. El discurso de la formación se vive como un ataque y es normal, ¿no? Cuando tú estás en este contexto y que lo que se dice en los medios, lo que se dice desde la administración, lo que se dice en el debate educativo es que el problema es de formación del profesorado, a la gente lo vivió como una agresión, porque la realidad es que el presupuesto para formación del profesorado se ha recortado en los últimos años en Cataluña. Se ha ido recortando el presupuesto público para formación del profesorado. Entonces, no hay los recursos, hay demandas crecientes, no hay presupuesto para formación y simultáneamente se nos dice que el problema es que no nos formamos, cuando no tienes ni tiempo ni posibilidad de formarse. Y por lo tanto, me parece más que la cuestión de la formación, lo que me parece fundamental es el debate pedagógico en los centros. El debate pedagógico y la construcción colectiva de los proyectos educativos en los centros. Y para que esto sea posible tiene que haber descarga, menos burocracia, menos exigencias externas y espacios, que esto al final también son medidas de inclusión universales, espacios de coordinación entre docentes, menos ratios, que haya aumento de plantillas y también de todas las plantillas, también de plantillas de especialistas, son medidas de inclusión universales. Evidentemente son fundamentales las medidas de inclusión dirigidas al 5 o al 15% del alumnado en ese, pero cuando hablamos de inclusiva es fundamental empezar por las medidas universales que implican la atención a todo el alumnado y la posibilidad de que esta formación y esta práctica conjunta se construya desde la base también, desde espacios democráticos y desde el espacio de debate pedagógico. Muchísimas gracias, Andreu. Muy interesante la intervención. A ver, la compañera Zaila, no sé si ahora puede hablar, porque antes lo he intentado. No lo he dicho, pero voy desconectando de hablantes porque sabéis que tenemos una capacidad limitada. Zaila, tienes que quitar el micro para poder... Ahora. Bueno, muchas gracias por este debate. Creo que es muy interesante y, bueno, muchas cosas, ¿no? Yo estoy más en la línea de Andreu, ¿no? Yo creo que el famoso paradigma que habla Jordi Cano pues no funciona. Es un paradigma que está claro que sin recursos y sin orden no va a ningún sitio.
La autonomía de centros tampoco funciona. Realmente es que la autonomía con la globalización ya no tiene mucho sentido porque los problemas son los mismos en todos los sitios. Al revés, lo que interesaría sería que el departamento tomase decisiones que afectasen a todos los centros ya, que no hubiese tanta delegación sino más coordinación, ¿no? Después hay una gran desinformación en cuanto al contenido de las palabras, hay una gran discordia de cómo habla el departamento y todos los grupos y los gurús de renovación y de transformación y cómo quieren implementar esas políticas, porque en el fondo el problema es cómo la escuela se convierte, con la historia de la universalización de la educación, en el paraguas donde se tenga que transformar todo con 4 duros. Este es el problema de fondo. Y entonces aquí el profesorado es el que tiene que apechugar con toda esta transformación y luego sale toda la retórica de los mejores profesionales que, bueno, tendrán que ser premios Nobel, porque claro, con 4 duros, evangelizar a media humanidad haciendo 3 globos. Yo alucinaba con Jordi Cano. Tienen que estar 40 horas en el centro, dormir allí, ser súper quirúrgicos. Él hablaba de los médicos, claro, los médicos, ahí no hay, los médicos, faltan médicos, es decir, a maduras, Cataluña tiene médicos y él está hablando de los mejores profesores que tenemos que encontrar para que evangelicen a toda la clase obrera catalana y de esta manera la educación triunfará. Bueno, creo que es evidente que Ensenyament no funciona precisamente por eso, porque estamos gobernados por personas que no saben de lo que hablan ni de lo que hacen y el profesorado pues se ha dado cuenta de que realmente educación no funciona. No funciona porque también los partidos de izquierda han abdicado un poco de la clase obrera y esto es lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Y no saben qué hacer con la educación, ¿eh? No, precisamente, no solo Convergencia ni el PP, también el PSOE y Esquerra Republicana se ha visto, no saben, no entienden qué es la transformación ni qué es bueno, cómo cambiar la sociedad, ¿no? Y qué hacer con el funcionariado y qué hacer con el sistema, ¿no? Entonces, yo creo que el tema va más por lo que estaba comentando Andreu, es decir, dar más democracia, hablar más de verdad y sin tanta mentira, porque el problema de fondo es que Vía Augusta, Ensenyament, siempre ha hablado con mucha mentira y por eso al final el profesorado ha desconectado de Vía Augusta y por eso el problema de hoy en día es que lo que se está cuestionando pues es precisamente esto. Vía Augusta se cuestiona toda la Fundació Bofill, la Rosa Sensat, está hablando aquí como que ella no sabe nada, pues ella es parte implicada de todo este lío que se ha armado, es decir, toda esta formación que ellos hablan, esta chica Lamar, que habla de crear conciencia de centro como en una especie de historia hippie, ¿no? De que tenemos que hacer allí corros de las patatas los profesores en el claustro para ver cómo se conciencia el centro. Esto no va de esto. Esto no es una política de derechas, esto es un razonamiento carca. Es decir, esto va de derechos y leyes que organicen cómo se funciona en el centro y qué puede hacer el profesor y qué no, que es precisamente el problema que hay una falta de verdad en las relaciones en los centros educativos y lo que no puede ser tampoco es que el centro educativo sea Oliver Twist, es decir, sobre todo en secundaria tengamos que salvar el sistema capitalista que no funciona y el profesor tenga que ser la Madre Teresa que bueno, que cambie todo el paradigma. Este es el problema de fondo, que no están diciéndolo claramente y por eso el profesorado está como está y cada vez hay menos profesores, porque ellos no buscan profesores, ellos lo que quieren es Jesucristos, básicamente. Y eso es un tema político, no es un tema educativo ni de pedagogía, es un tema ya, una decisión política que se reviste de pedagogía, pero es mentira, la pedagogía es otra cosa. Bueno, muy bueno. Aquí tenemos un ejemplo del discurso del todo mal, ¿no? Creo que con eso queda claro, ¿no? Se trata de coger algunas cosas en las que, claro, que tiene razón y así lo han dicho otros compañeros como Andreu para hacer lo que yo llamo la batidora, ¿no? Meto todo ahí y ahora todo mal y la excusa siempre es la misma. Todo es culpa de todo el mundo. De todo el mundo. Así que, bueno, además me parece que hay un momento de la intervención en los que, bueno, no se ha estado fino, ¿no? Me parece que se ha rozado cierta falta de respeto y rogaría que no se llegara allí, ¿no? Dentro de que, insisto, hay cosas que me parece que es interesante traer para el debate. Tiene el compañero Cristian la palabra y luego me gustaría hacer una pregunta general, aprovechando un poco esto, pero me gustaría escuchar antes al compañero Cristian y no sé si los demás tenéis algo que decir. Cristian,
Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, Cristian. Hola, ¿qué tal? Perfecto, muchas gracias por la charla. Es muy interesante. Me he perdido una parte, he entrado bastante tarde. He podido escuchar un poco a Andreu, que lo he encontrado muy interesante lo que ha dicho y muy pertinente, teniendo en cuenta que antes de cambiar cosas y ver qué se puede implementar y hacer innovación, creo que lo más importante es saber si los profesores, yo soy profesor de universidad, si los profesores tuviéramos los recursos materiales suficientes, podríamos hacer lo que sería mejor y funcionara mejor. Y entonces yo creo que empezamos a elucubrar fórmulas y maneras de hacer cosas teniendo falta de recursos. Eso como primera cosa que quería decir y que estoy muy de acuerdo con lo que estábamos diciendo o con lo que estabas diciendo. Y creo que a partir de ahí yo creo que todo lo que digamos de más ya no hace falta, sino que el tema es dónde vamos a buscar los recursos materiales y hasta que no se disponga de ellos, no continuar. Eso por un lado. Después también estoy muy de acuerdo con que los profesores tenemos que ser eh, superhéroes o de alguna manera, porque solo se nos contabilizan las 37,5 horas, pero que deben ser de pizarra o de clase, porque toda la otra parte que hacemos de gestión, etcétera, no se contabiliza y entonces eso es imposible que un profesor además tenga que formarse o hacer investigación o otra serie de cosas, entonces también lo encuentro un poco difícil. Y bueno, ya no hablar del tema de la educación inclusiva, etcétera, teniendo en cuenta que hay una falta de recursos muy importante y no se puede dar el soporte que necesitan los niños. Entonces, básicamente esto, quiero decir. Luego, por otra parte, yo quería preguntar, ¿tanto cambio que se ha ido o que se ha querido implementar en estos últimos años en educación? Yo me pregunto y hago, antes funcionaba muy mal la educación, porque yo soy de la generación yo soy de los años 80 y bueno, pues la escuela pública que yo he vivido, la he vivido como bastante buena o buena y he aprendido cosas y etcétera. Y no sé, posteriormente se han promovido una serie de cambios que lo único que hacen, bajo mi humilde opinión, es que los alumnos cada vez reciben menos educación, menos aprendizaje, menos interpelarlos a que piensen, menos interacción para promover educación efectiva. No sé, la semana pasada di una charla sobre función cerebral y plasticidad sináptica y vamos, no me quedé muy vacío porque no conseguí conectar de ninguna manera con los estudiantes y no sé, un poco eso. No quiero ser catastrofista porque seguro que hay muchas cosas que funcionan bien, seguro que hay innovación que se ha realizado que vale mucho la pena y seguro que puede todo mejorar y tirar para adelante. Pero no sé, es un poco que me da la sensación de también, y es lo último que quiero decir, que pensamos en vamos a ver qué podemos hacer ahora, cómo podemos innovar, etcétera. Y los niños que ahora están en el colegio, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los damos por perdido? ¿Cómo podemos redirigirlos? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Por qué no pueden avanzar tanto? No sé, pensando en una parte en ellos y después también creo que los profesores deben ser más importantes. No sé, deben tener más, no me gusta la palabra autoridad, pero deben tener como más, se les debe visualizar más, deben ser como más importantes para poder tener una buena relación, una mejor relación padre, estudiantes y profesores. Creo que ha perdido
la relevancia que debería tener, como si fuera un médico o no sé, o como cualquier otra profesión, pero creo que ha perdido esa relevancia que debería tener en el ámbito educativo. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por las palabras. Hay más palabras pedidas, sí que voy a pedir brevedad. La siguiente es Mar y luego la compañera Carolina, pero solo quería hacer Andreu también la ha pedido, solo quería hacer un par de matices. Claro, Cristian, estando de acuerdo absolutamente, ¿no?, en la dificultad de la tarea de los docentes. Hombre, tú que decías, ¿no? A mí en los años 80 me fue muy bien, claro, habría que preguntarle quizá al que no le fue tan bien, ¿no? Que de esto quizás va la cosa de la escuela pública, ¿no? Como igualdad de oportunidades, ¿no? De preguntarle al que no le va tan bien. Y con respecto al tema del profesorado, que es verdad, ¿no?, que parece que estamos siempre en la picota. Bueno, yo creo que es muy necesario lo que hablamos aquí y creo que se está hablando con mucho rigor, así lo pienso yo, pero también creo que es muy necesario, bueno, pues poner encima de la mesa qué hace el profesorado en el aula para obtener este respeto, que no es autoridad o no es miedo, o desde luego es una diferente cuando son profesionales de la educación, ¿no? Y esto pues no debería ser algo que supusiera tantos problemas, ¿no? Entonces a mí me parece que hay otro debate que podríamos tener, pero sería en otra situación. Creo que Mar va a decir ahora algo. No sé, Mar, si estás... Sí. Todo tuyo, compañera. Sí, bueno, un poco por alusiones, ¿no? No me voy a entretener mucho en el tema, pero porque no merece tampoco mucho la pena. Pero vaya, me extraña, ¿no?, que pensar que necesitamos generar identidad de centro y formarnos desde el colectivo, ¿no?, sea jugar al corro de la patata, ¿no? Y pensarlo así y decirlo así, permitirme pensar que estamos volviendo al debate simple, sin ningún argumento, y decir, como no me gusta que sea así, estás jugando al corro de la patata, ¿no? Bueno, yo he visto formaciones en centro muy profundas, donde se ha trabajado muy bien y donde se ha escuchado todas las visiones de todo el profesorado y han tenido su espacio y su consenso, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, si empezamos a decir que como no me gusta es jugar al corro de la patata, pues me sabe muy mal, ¿no? Y bueno, también es curioso como a la asociación se nos trata como si fuésemos la asociación con poder absoluto para decidir lo que se hace y no se hace en educación, especialmente en Cataluña. Ya me gustaría a mí que fuese así. Me encantaría porque, bueno, seguramente podríamos poner en práctica todo lo que los 1000 socios que tenemos pues nos sugieren periódicamente en las asambleas, ¿no? Pero no es así. Y entonces me gusta y poderlo decir porque no es así. Nosotros somos un agente educativo más que estamos ahí para ayudar y para analizar también lo que está pasando desde una perspectiva histórica. Bueno, era un poco deciros eso. Bueno, y poca cosa más. También a mí me parece que existe una nostalgia excesiva del pasado, donde quien tiene dificultades, ¿no?, quedaba fuera del sistema, y esto ya nos hemos olvidado de que fue así. Yo tengo muchos compañeros de clase que se tuvieron que dedicar a la construcción o cualquier trabajo, entraban dentro de lo que era el sistema porque no se les reconocía porque tenían sus dificultades, ¿no? Y eso es a lo que no queremos volver. Es ahí donde nos empeñamos en que no queremos volver. Bueno, nada más. Fantástico, Mar, creo que queda muy, muy claro. Y hemos tenido hasta aquí hace un rato, no sé si estará todavía, a Dani Turienzo, uno de los autores de Educafakes, lo digo por recordar aquello del nivel. Tiene la palabra la compañera Carolina y luego, Andreu, confírmame que has pedido la palabra y después David. Os rogaría eso sí brevedad, ¿vale? Porque somos muchos y estaría bien que... Gracias, Andreu, que pudiéramos hablar. Carolina, todo tuyo, compañera. Hola, molt bona nit a tothom, muchas gracias. Me gustaría, bueno, yo así muy por encima he entrado en
en la charla ahora hace muy poquito, y lo poquito que he escuchado, como exprofesora de primaria y secundaria que fui, y ahora soy profesora de música en escuela de música, por tanto ya estoy un poco alejada del tema, pero sí podría un poco dar mi opinión como madre también. Y yo desde mi punto de vista, lo que sería primaria y secundaria, universidad ya no llego, podría un poquito marcar como 4 dificultades que veo que están pasando aquí en Cataluña, ¿no? En primer lugar, tenemos una inmigración brutal, supongo que lo habéis dicho, y las aulas de acogida no funcionan, son realmente pocas y con muy pocos recursos. Un segundo problema derivado de este primero es la lengua. Las clases se hacen en catalán y muchos alumnos no lo entienden. Es que es impresionante la cantidad de inmigrantes que hay, por ejemplo, en Manresa, pero del 90% no entienden el catalán. Entonces no se enteran de nada, el nivel baja en picado. Hablo de primaria, y en secundaria las escuelas reservan plazas para que vengan inmigrantes, los autóctonos se tienen que ir a escuelas más alejadas de la ciudad. Bueno, es un drama. Y la verdad es que no entenderte y estar explicando y que no entiendan lo que estás diciendo es difícil aprender así. Y para mí esto es un punto a destacar en estos momentos. No hablo de hace 30 años atrás, hablo de ahora. Por otro lado, otro problema que yo veo es que toda la implementación de competencias y de trabajo por proyectos pues no ha sido de una manera exitosa. Eso ha sido un desastre. Está muy bien los contenidos, trabajarlos, pero pienso que todo el trabajo por competencias y por proyectos no ha funcionado bien. Hay sitios que sí, que lo han sabido hacer muy bien, pero hay muchos sitios que ha sido una relajación total por parte del... Bueno, no sé, no quiero dar culpables, o sea, bueno, yo creo que no se ha entendido bien cómo funcionaba todo esto. Entonces, todo el tema de la escuela nova, que la idea era muy bonita y creo que muy interesante, ha fracasado. La realidad es que ha fracasado. Como no estoy metida dentro, no puedo saber muy bien por qué ha fracasado, ¿no? Pero la verdad es que ha fracasado. Y creo que el proyecto era muy interesante y hay escuelas que sí que funcionan y que, por ejemplo, mi hijo va en un colegio que era pionero en la escuela nueva y funciona perfectamente. Trabajan competencias, trabajan proyectos y trabajan contenidos y trabajan memoria y trabajan dictados y se trabaja. Hay que trabajar. Otro problema que veo yo es las familias. Es muy importante que los diferentes centros trabajen mucho al lado de las familias. Si no hay un compromiso y una acogida de las familias, no funciona. Yo en la escuela de música donde trabajo en Barcelona, o hay una implicación por parte de la familia, o un niño de 8 años, de 7, de 9, no se pondrá a estudiar un instrumento, no hará el dictado. Mi hijo ahora tiene 9 años y si no estoy detrás yo del dictado o de las tablas de multiplicar o no sé qué, o que tiene que leer cada noche y yo estoy a su lado, es muy difícil, realmente. Entonces, esto es un trabajo que tienen que hacer la escuela desde que los niños empiezan a P3 o a primero de primaria, y se tiene que continuar año tras año, trabajar con las familias, que es tan importante este acompañamiento y cómo se hace el despegue. Cuando tienen ya los 10, 11 años, los padres tienen que ir retirándose y ellos tienen que coger la responsabilidad. Yo me refiero a los niños, pero detrás ha habido un trabajo. Porque al final nos damos cuenta que cuando los padres estamos detrás de los niños tiran. Y hay familias que quizá no han tenido la suerte o no tienen la formación que les ha permitido tener este compromiso con sus hijos, o no tienen tiempo, porque malauradamente, ¿no?, están en situaciones que no les permiten dedicar este tiempo o no tienen, no sé, la entereza, no sé cuál sería la palabra. Pero sí que es muy importante que si los padres estamos detrás, y eso es un trabajo muy duro. La escuela de mi hijo se trabaja mucho lo que es el trabajo con las familias, una cooperativa también de padres, y está ahí todo el mundo arrimando el hombro, y las familias los primeros. Y en mi escuela de música de Barcelona lo mismo, se trabajan reuniones y reuniones cada año con las familias para que entiendan cuál es su responsabilidad de pacto en el aprendizaje. Y esto yo creo que muchas veces no se hace. No lo sé, ahora actualmente en las escuelas públicas no lo sé. Pero yo veo que es un factor de éxito cuando las familias se sienten implicadas, incluidas en el proyecto educativo y forman parte de la escuela, pero no solo del AMPA y de eso, no, sino de lo que es la responsabilidad familiar. Yo veo un poquito esto, luego a partir de ahí... sí, un último punto que también lo veo y que no lo entiendo, es que al final un profesor cuando está al aula, yo creo que falta autonomía del profesor. Yo ahora fuera profesora de historia o profesora de matemáticas, por lo que veo que hacen a la ESO, por los alumnos que tengo yo tengo alumnos de música, de piano, pero tengo todas las edades, incluso alumnos que van a la universidad.
Y yo veo que por lo que hacen, yo siempre les digo mi cuñada es profesora de instituto, otra cuñada es profesora de universidad, yo les digo, bueno, a la universidad no le digo nada, ¿no? Pero a mi cuñada profesora de instituto digo, haz lo que te dé la gana, o sea, mientras aprendan, qué pla d'estudis, de qué cacho cuartos, pues, que aprendan y haz lo que a ti te mole, lo que a ti te motive y que esté dentro, evidentemente, de lo que toca hacer, pero me da la sensación que los profesores hoy en día no se creen la autonomía que pueden llegar a tener dentro del aula. Es decir, no, voy a hacer esto, porque por sentido común, por edad, por escritura de los niños, lectura, es lo que tienen que aprender, leer, escribir bien, entender las cosas, no lo sé. Entonces creo que a veces los profesores ahí están con unos planes de estudio que a veces a mí me parecen un poco ridículos. Yo cuando estuve en secundaria me parecía muy ridículo lo que estaba dando a la ESO de música, pero muy ridículo. Yo pasé de los libros y pasé de todo y hice al final lo que yo creía que mi sentido común me decía que tenía que aprender. Y a mí me gustaría que los profesores se creyeran su papel de profesor, dijeran, yo soy un buen profesor de matemáticas, aquí vamos a aprender matemáticas, que se adapte al nivel de los chavales y venga y con ganas y con ilusión de lo que ellos vean que les puede servir para ir tirando para adelante. Y pienso que a veces esta parte de autonomía y de creérselo es muy importante para los profesores, ¿no? Bueno, nada más, ¿eh? He fotut un rotllo, però gràcies. Bueno, gracias compañera por las palabras. Yo, así, a bote pronto, ¿no? Y creo que daría para mucho debate, pero hay muchísima gente y es tarde. Yo sí creo que hay que darle alguna vuelta a alguna de las cosas que has comentado, compañera. O sea, creo que es para que tú lo pienses en casa tranquilamente y le dé alguna vuelta a alguna de las cosas que he comentado, ¿no? Otras podríamos hablarlas, pero me parece... Bueno, que hay alguna cosilla que comentar, pero está bien. Yo creo que hay intervenciones que son muy explicativas. No sé si, creo que ahora hay muchísima cola. Os pediría, por favor, muchísima brevedad. Creo que el siguiente era Andreu y luego David. Por favor, Andreu. Sí, hago una última intervención. Coincido con la compañera que es necesaria la confianza, ¿no? Necesitamos los docentes, los trabajadores de la educación, confianza individual, pero sobre todo confianza en el colectivo. Yo lo sitúo aquí, herramientas y confianza en el colectivo, y creo que debemos resituar debates y luchas donde estaban hace 10 años, especialmente defendiendo la educación pública. Pienso que es fundamental volver a la defensa de la educación pública, que me da la sensación que se ha abandonado. Es como que hemos desertado de la defensa de la educación pública. Hace 10 años, ¿no? Impulsamos una iniciativa legislativa popular, recogimos más de 100.000 firmas, al final no naufragó en el Parlamento, pero creo que el colectivo tenía clara una línea de trabajo a favor de la pública o de una educación pública, democrática, igualitaria, inclusiva, etc. Y creo que esto lo hemos perdido. Estamos discutiendo de cosas que se alejan mucho, ¿no? Estamos discutiendo de metodologías, que sí que es importante hablar de eso, pero hay cuestiones más fundamentales. Estaba repasando datos y, por ejemplo, en Hospitalet de Llobregat hay matrículas viva de 30 a 40 alumnos por semana, algunos cursos, llegando a 700 alumnos el año pasado durante todo el curso de matrícula viva, sobre ratios en el 60% de los centros. Aulas algunos ratios de aulas de acogida con 90 alumnos. Tenemos en Cataluña más de 900 centros en barracones, más de 80 íntegramente en barracones, algunos desde hace más de 15 años. Inversión del PIB, llegamos al 3% de inversión en la pública, cuando la ley pone que tenemos que llegar al 6%, ¿no? Y todo esto es fundamental y es como que lo hemos olvidado. Es como no tenemos una agenda clara a favor de la educación pública. Y esto me parece fundamental. Cada año estamos perdiendo líneas de educación pública a favor de la concertada. Y eso no nos lo podemos permitir. Y para luchar esto necesitamos alianzas. Alianzas con asociaciones de maestros como Rosa Sensat, alianzas entre sindicatos de educación, ¿no? Yo estoy en USTEC, pero intentamos trabajar también desde la unidad sindical, alianzas con la universidad, ¿no? Alianzas con las familias, las asociaciones de familias, los sindicatos de alumnos y volver a una agenda de defensa de la educación pública. Me parece también un elemento fundamental que quizás no habíamos hablado y es central. Muchas gracias, Andreu.
fundamental esto que dicen, ¿no?, de la escuela pública. Yo creo que por ahí sin duda van los tiros. Hay muchísimas palabras pedidas, ¿vale? Me gustaría que pudiéramos hablar todo. A medida que vayan entrando o vaya hablando gente, iré dando de alta lo siguiente. Creo que la siguiente persona era el compañero David. Todo tuyo, compañero. Hola, buenas. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Vale, voy a intentar sintetizar. Yo la verdad es que me he quedado un poco petrificado con las últimas intervenciones porque la verdad es que yo creo que sí que es cierto que hay una falta de recursos y que ahí radica gran parte de los problemas y del descontento, pero desde luego para mí no sería un problema la lengua. El catalán, por ejemplo, no lo veo un problema, no creo que sea un problema la inmigración. Creo que al contrario, todas estas cosas que se han comentado son más bien una riqueza. Lo que pasa es que tenemos un problema de recursos y es cierto que hay un descontento muy grande y que la extrema derecha suele canalizar esto muy bien en todos los ámbitos de la sociedad, en la educación también. No es para menos que pues, vemos en el discurso de Vox muchas coincidencias con cierto discurso educativo, incluso pues, reconocen a ciertas personalidades, a ciertos docentes, pues bueno, pues que el discurso está alineado totalmente en esa línea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que partimos de una premisa que es errónea, que partimos de que la innovación es el problema de los malos resultados en Cataluña. Bueno, los malos resultados habría que analizarlos con un poquito más de profundidad y seguramente hay muchos factores a tener en cuenta, no solo la supuesta innovación, que habría que ver si es tal y se está produciendo de forma generalizada en todos los centros educativos. Eso por un lado. Y luego, si nos vamos a pensadores como por ejemplo Henry Giroux, que publicaba en Diario Red, pues bueno, hablaba de fracaso también, pero no como nivel, como bajada de nivel, sino fracaso en las escuelas, como que están siendo desfinanciadas, privatizadas, transformadas en centros de exámenes y reducidas a prácticas de formación reaccionarias. ¿Vale? Esto encaja también con el Educafeix 2 que estamos leyendo en la comunidad DIME, que decía un poco esto, ¿no? Que tal vez el problema no es la devaluación, sino que tenemos un problema con la equidad, que tenemos un problema con el abandono educativo, con la privatización, la mercantilización, la falta de recursos para la inclusión real, el apoyo a los más desfavorecidos. Y estos son problemas que tenemos. Tenemos problemas de segregación, de repetición. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces quienes están hablando de la devaluación del sistema educativo y de lo mal que está todo y del nivel, siempre lo mismo, se olvidan de reclamar esta otra parte, se olvidan de que tenemos un problema de exclusión y de vulneración de los derechos del alumnado. Entonces, yo por mi parte, sí, vamos a hablar de los problemas que tenemos, de recursos y demás, pero eso no puede justificar ciertos discursos que estamos escuchando y que yo creo que bueno, que está bien que lo escuchemos desde el colectivo DIME, pero también es verdad que hay que confrontarlos porque yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo y creo que atentan contra la dignidad del alumnado y de familias. Hasta aquí. Gracias, compañeros. Muchas gracias a ti por tan fantástica intervención. La siguiente persona creo que iba Viviana y luego Almudena. Viviana, es todo tuyo. Por favor, brevedad, ¿vale? Porque hay muchísimas palabras pedidas. Sí, sí, sí. Buenas noches. Bueno, David prácticamente ha expresado lo que yo quería expresar, es decir, yo he escuchado algunos discursos, algunas intervenciones que me he quedado petrificada, es decir, sobre todo una cuando se hacía referencia a la chica esa, yo pediría por favor un mínimo de respeto cuando alguien se dirija a las personas y hacerlo del círculo para buscar la identidad del centro. Vamos a ver, la identidad del centro es el proyecto educativo de centro. Es que si como docentes no tenemos claro que nuestra guía tiene que ser lo que refleja el proyecto educativo de centro, pues apaga luz y vámonos. Y evidentemente he oído muy poco hablar de educación pública, ¿vale? Y para finalizar, me horroriza continuar escuchando el discurso de que todos los males del sistema educativo los tienen o el tema de la lengua o el tema de la inmigración. Yo creo que ese discurso hay que rechazarlo porque, y voy a decirlo claramente, para mí es el discurso populista de la extrema derecha de este país. Gracias, nada más. Muchísimas gracias, Viviana. Almudena, todo tuyo, por favor. Me imagino que tiene ganas de hablar. Hola, buenas noches. No sé si se Perfectamente te escuchamos, compañera. Vale. Bueno, nada, quería decir, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho David y lo que ha dicho ahora Viviana y bueno, pues sobre eso no voy a decir mucho más. Simplemente quería decir a raíz de lo que ha estado comentando Carolina, creo que era como madre,
de hecho, falta saber un poco el pulso de la opinión de las familias, porque lo que llega en redes es que están muy en contra, hay unos movimientos en contra de la nueva educación y tal, pero no sé qué opinan realmente, si sabéis, qué opinan las federaciones de familias, las AFAs en general, si sabéis un poco qué ambiente hay realmente entre las familias. Y nada más eso, y que está siendo todo muy interesante. Gracias. Pues muchísimas gracias, Almudena. A ver, creo que va el compañero Jordi Moner ahora, si no me estoy saltando ningún turno de palabra. Jordi, ¿puedes desconectar el micro y tomar la palabra? Sí, hola, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Lo primero, yo conozco a Mar y que la traten como chica cuando lleva más de 30 años en las aulas es, bueno, es sorprendente. Aparte de esto, se ha hablado de democracia en los centros, pero ya se ha visto no me acuerdo cómo se llamaba esa persona que llevaba un seudónimo. Se habla de democracia, pero si no se hace lo que yo quiero, lo boicoteo. Este es el mensaje que me queda y me hace pensar. Y la otra cosa que también me hace pensar mucho es el hecho de pedir que se nos dote de autoridad a los docentes. Yo como profesor me he ganado la autoridad actuando de una manera correcta, teniendo en cuenta a los alumnos. Cuando hay un problema, cuando yo me equivoco delante de un alumno, pues le pido perdón y le digo, mira, lo he hecho mal, a veces pasa esto. Y con esto ganas autoridad. Si no eres capaz de generarte la autoridad, nadie te la va a dar. A mí, en un instituto donde estaba, me llegaron a pegar por falta de autoridad de los compañeros. La autoridad se la gana cada uno y nadie te la regala, esto está muy claro. Simplemente esto. Democracia y autoridad son cosas que nos las tenemos que creer y ganárnosla cada día. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Bueno, seguimos hablando, vamos a priorizar a la gente que no ha hablado todavía. Creo que el compañero Pau tiene la palabra. Pau, no sé si puedes desconectar este micro. Os recuerdo también que es tarde, ¿vale? Va siendo las 11 menos cuarto, el debate está siendo súper interesante, pero bueno, os rogaría de nuevo brevedad, ¿vale? Pau, todo tuyo, compañero. Gracias. Buenas noches a todos. Un placer escucharos. Y bueno, pues hacer un poco el comentario, ¿no? ¿Qué pasa con la educación en Cataluña? Pues bueno, pues que han habido muchos recortes, que hay centros que, aunque se hayan hecho recortes, han funcionado correctamente, pero porque están cohesionados, porque van todos a una, porque funcionan de manera, bueno, al unísono, y esa compenetración pues hace que las cosas funcionen y que los resultados se vean, ¿no? Y es igual que sea un centro público, que sea un centro concertado, que sea un centro privado. Es igual, la titularidad no importa. Lo que importa es, pues eso, que haya una coordinación, que funcione el centro, que hagan cosas en condiciones, ¿no? Para que todo el mundo se vea pues partícipe de ese éxito. Cuando las cosas se llevan a otro nivel, pues entonces dejan de funcionar correctamente, porque entonces aquí estamos polarizando los que se adaptan y los que no se adaptan, y entonces aquí es donde empieza el problema, ¿no? Bueno, yo creo que hay que hacer un cambio de mentalidad, hay que salir de este marco mental en el que estamos expuestos, ¿no? Y creo que hay que generar pues esa autocrítica, ¿no? Y creo que es imprescindible. Sin autocrítica no se avanza. Tenemos unos partidos políticos que cada 4 años hacen un cambio. Y entonces, pues eso también genera pues esa crispación, ¿no? Aquello que está empezando a funcionar, pues ahora sí hay que cambiarlo, ahora hay que volver a hacer. Y eso pues también lleva un desgaste, ¿no? Además tenemos pues una adaptación porque desde el gobierno lo que se hace es delegar competencias, ¿no? Empezamos por la Bresol, por
por la guardería y nos encontramos pues, que se delegan competencias a ayuntamientos que no se les dota de partida presupuestaria, y eso lo que significa pues, es precariedad, ¿no? Y entonces aquí el ayuntamiento que tiene partida presupuestaria pues, puede hacer, y el que no tiene pues va más justo, y ahí pues hay más precariedad. Todo esto pues influye, ¿no? en cómo funciona todo, y bueno, pues creo que hay que hacer como Finlandia, que es quitar a estos políticos de en medio y hacer un frente común donde la docencia sea la que tome las decisiones y la que argumente, ¿vale? Con consenso, pues a ver, docencia, y me refiero a la comunidad educativa en general, para que puedan participar todos. O sea, docencia, profesionales de la educación, digamos familias, digamos alumnos, digamos pedagogos, digamos todos los que pueden intervenir, terapeutas ocupacionales, para que cada uno pueda aportar su granito de arena y hacer pues que desde el esfuerzo de todos, el esfuerzo común, pues se puedan plantear cambios que sean trascendentales, no a 4 años vista, sino a largo plazo, porque tenemos una generación que no se adapta al método tradicional y, claro, todos estos cambios, y además tienen más problemas. O sea, estamos viendo que hay mucho más autismo, estamos viendo que hay muchos más problemas de necesidades especiales educativas, y que los profesores pues no tienen esa formación tampoco para poder atenderlos correctamente. Y entonces entramos en la parte de la inclusión donde faltan esos refuerzos, ¿no? Esos soportes que serían imprescindibles. Todo esto nos causa, pues ese malestar, ¿no? Y creo que es importante pues que quede plausible, ¿no? Que hay que dejar a los políticos para que lo único que tienen que hacer es poner la partida presupuestaria, que para eso pagamos nuestros impuestos. Y de ahí que se garantice la universalidad desde la Bresol hasta la universidad. Gracias. Gracias, Pau. Bueno, a ver, hay muchísimas palabras pedidas, pero es tardísimo, y me gustaría preguntar a las personas que hemos invitado a charlar si quieren decir algo, que llevan mucho tiempo, y con esto, sintiéndolo mucho, compañeros, cerraríamos porque son casi las 11 de la noche. Vamos a llevar 2 horas aquí en breve. Mar ha pedido la palabra y no sé si Elena o Andreu quieren comentar algo. Mar, todo tuyo. Madre mía, 2 horas, increíble. Bueno, yo ofrezco una reflexión final y por mi parte ya cierro y agradezco la participación de todos. Y bueno, yo quería explicaros, así para terminar, que yo trabajo, bueno, nuestra sede de Rosas en Barcelona, ¿vale? Y allí es donde yo voy a trabajar cada día, y me gusta andar antes de salir del metro y andar un poco y pasearme por el barrio antes de subir al despacho, y me paseo por el Raval cada día y me gusta ver cómo es este barrio. Es un barrio difícil, complejo, con mucha pobreza. Y cuando yo me miro y voy mirando sus gentes, que además es un barrio que me encanta, pero sí que es verdad que esta pobreza te hace darte cuenta de la realidad que vivimos, porque está muy presente en las calles. Pues yo cuando miro pienso que hemos fracasado y que tenemos que seguir buscando la mejor manera de llegar a todos y sobre todo implicar a las políticas educativas para que ayuden y que sean ellas las que lideren, ¿no? Que esto no crezca y que desaparezca del todo, ¿no? Y esto en cierta medida nos concierne a nosotros como educadores y como maestros y profesores. Y yo cuando veo esta realidad no necesito ninguna prueba PISA para que me diga que tenemos que mejorar, ¿no? La mejor prueba y el baremo de por dónde vamos está ahí fuera, y es como tiene que ser. Y nada, que ahí estamos y que pienso que se están haciendo muchas cosas bien de las que no se hablan tanto, y que es verdad que hay que mejorar otras.
Y con esto dejo ya. Muchísimas gracias, Mar. Yo sí creo que están, quizá ahora que creo que todos somos muy conscientes, ¿no? Hay como la posibilidad de empezar a hablar con rigor, ¿no? Que yo creo que es lo que hace falta y creo que aquí se está haciendo. La compañera Elena tiene pedida la palabra de los ponentes e insisto en que ya, bueno, cerraríamos a no ser que Andreu tenga algo que aportar. Elena, todo tuyo. Bueno, yo solo quería dar las gracias por este espacio, que se ha hecho cortón, que ha sido muy largo, que ha sido todas las intervenciones muy interesantes, porque todas nos dan idea o sea, de qué es lo que está pasando en Cataluña con la educación, ¿no? Y luego también quería hacer una reflexión que he pensado hace ya un rato, que hablamos de la tradición pedagógica que tenemos en Cataluña, ¿no? Esto que tenemos un poco mitificado de la Escuela de la República, los movimientos de renovación pedagógica, que nos pueden aportar mucho, y creo que debemos mirar también qué es lo que nos está pareciendo tan atractivo y tan importante de todo esto, y yo creo que tiene que ver con una mirada ética, una reflexión que tiene una parte política muy importante y que no la debemos perder de vista, con todos los problemas y la negatividad que tenemos y todo lo que está sucediendo, pero no perder de vista esta mirada, que creo que es lo que nos puede ayudar a superar esta situación. Y bueno, que creo que sí que estamos en un momento delicado, pero que hay propuestas y que hay ideas y que tiene que haber ilusión y ganas de conseguir la escuela que queremos, ¿no? Que es un poco lo que ha explicado ahora Mar. Qué bien, Elena, muy de acuerdo. Andreu, compañero, todo Sí, tuyo. no, para terminar, dar las gracias también. Pienso que es esencial que construir un proyecto autónomo, ¿no? Necesitamos una propuesta autónoma de educación igualitaria y en clave de emancipación, ¿no? Construir esto, y para construir este proyecto, esta propuesta, necesitamos espacios como este, necesitamos espacios de debate profundo y espacios donde construir alianzas. Esto me parece fundamental, ¿no? No me atrevo a decir que de un proceso constituyente educativo desde la base, ¿no? De alguna forma. Y para hacer esto, pues nos tenemos que poner de acuerdo mucha gente distinta, y creo que es fundamental, recapitulando un poco, ¿no? La cuestión de dignificar nuestra profesión, luchar a favor de dignificar nuestra profesión y luchar a favor de la educación pública, ¿no? De hacer única la pública. Me parece que una educación pública, democrática, inclusiva, igualitaria, es un elemento fundamental. O sea que a construir alianzas. Pues me parece una conclusión fantástica, Andreu. Creo que efectivamente hay dos cosas que han salido en todo momento, que es la educación pública, y creo que esto de construir alianzas, de eso va la cosa. Igual por ahí deberían ir los tiros. Me gustaría daros las gracias a todos y a todas, desde las personas que habéis participado, desde los que habéis estado aquí hasta casi las 11 de la noche, pero especialmente a las personas que habéis hablado. Sabemos todos y todas que esto es un tema polémico y que exponerse aquí pues trae consecuencias, así que me gustaría daros de corazón las gracias a todos y a todas. Nada más, compañeros. Lamento no dar las palabras al resto de las personas que quedaban, pero es que esto es no parar. Y bueno, quedará grabado en YouTube si todo va bien. Y nada más. Un abrazo desde aquí a todos y a todas, compañeros.